implementación del equipo de seguridad informática UTPL, miembro activa del equipo de seguridad de la UTPL, al igual que miembro del grupo de seguridades de la Red Clara, en dirección de varios proyectos en el área de seguridad. Actualmente miembro del grupo de telecomunicaciones y coordinadora de la oficina de proyectos de la UPS, docente de la Escuela de Ciencias de la Computación. Tiene varios cursos y participaciones en temas de seguridad, tecnología Cisco, Linux, entre otros. Como publicaciones, tiene el artículo Implementación de una herramienta SIN en la red de la Universidad Técnica Particular de Loja, presentado en el tercer evento de seguridad en red LACNIC 11 en Salvador de Bahía, Brasil, en mayo del 2008. Y además un artículo sobre seguridad para la red inalámbrica de un campus universitario, presentado en el tercer evento de seguridad en red LACNIC 11 en Salvador de Bahía, Brasil, en mayo del 2008. Y algunas publicaciones más en revistas de tecnología del país. Dejo con ustedes a la ingeniera María Paula Espinosa. Muchas gracias, buenos días. Vamos a conversar hoy acerca del tema de seguridad en redes sociales. Primero recordemos que un sitio de red social poner en línea sus perfiles, sus páginas personales. Y cuando hablamos de un perfil, hablamos de datos desde su fecha de nacimiento hasta sus hobbies, preferencias, afinidades en temas de política, en religión. Esa sería una definición básica. De una manera más formal, una red social es una forma de interacción social definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contexto de complejidad. Tomando como base este concepto, se han desarrollado varias herramientas que permiten la interacción de diversas personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. Hoy en día existe una gran cantidad de estas redes como Hi-Fi, como Facebook, como Delicious, y cada una de estas va creciendo vertiginosamente en cuanto al número de usuarios que están perteneciendo a estas redes. Más aún, a medida que crece el número de usuarios, estas se van diversificando. Ustedes pueden ver en este diagrama cómo las redes sociales se han ido modificando poco a poco. Muchas de ellas se iniciaron con un enfoque o con un objetivo determinado y poco a poco se han ido extendiendo hacia un gran número de usuarios a nivel de Internet. Una de las características principales es que estas son unas redes de libre expresión, ¿sí? El uso de las redes se ha masificado, tanto así que en las empresas ya no solo son utilizadas como una plataforma que permite publicitar sus servicios, sino que han sido adoptadas como estrategias corporativas de comunicación entre clientes y entre colaboradores de una empresa. En el caso de la universidad, esto no difiere. Ustedes pueden ver cómo las universidades están adoptando las redes sociales como una estrategia de gestión del conocimiento muy fuerte. Los docentes están subiendo sus cátedras a través de las redes sociales. Los estudiantes están también interactuando a través de estas redes. El diagrama, el gráfico, las estadísticas que muestro ahí, es una muestra del acceso que tienen al Internet los usuarios desde la universidad y podemos observar cómo el 38.75% de estos accesos precisamente corresponden a las diferentes redes sociales que están a nuestro alcance. Entonces, esto muestra que el uso realmente se está masificando, que el uso de estas redes está creciendo. Pero, ¿qué es lo que hace que el uso de estas redes crezca? En primer lugar, la mayor penetración de Internet en los hogares. Si bien en nuestra región esto no ha alcanzado, unificando poco a poco ya la presencia de tecnologías de información y comunicación en los hogares o en las diferentes oficinas de empresas. Hay más confianza en las tecnologías de información y telecomunicaciones también. La gente ya ha aprendido a que estas tecnologías son parte de su vida, parte de su desarrollo educativo, empresarial. Y en ese contexto los programas se han hecho mucho más amigables, ¿sí? Para ahora es mucho más fácil para un usuario entrar a Internet, hacer uso de las herramientas colaborativas, del correo electrónico y de las redes sociales en sí. La comunicación está basada en relaciones sociales. Miren ustedes, hasta hace poco se podía pensar que el uso de las telecomunicaciones eran únicamente para fines tecnológicos. Hoy en día
las comunicaciones son utilizadas en una diversidad de entornos porque reflejan las relaciones sociales que se viven en el día a día en un entorno real. Web 2.0 surge como una renovación de las aplicaciones tradicionales a aplicaciones web que están orientadas al usuario final. La web 2.0 es entendida como una actitud más que como una tecnología. Por tanto, las redes sociales son parte de esta web 2.0, que es la nueva tendencia en la que estamos los usuarios de Internet. Por lo tanto, el uso ha crecido, obviamente, de esta tecnología, ¿no? Las aplicaciones han incrementado la versatilidad de las redes sociales. Hay muchas aplicaciones sencillas que permiten que las redes sociales sean muy amigables al usuario final, que puedan colocar gran cantidad de información, que puedan difundir información y que puedan ver información de una manera mucho más sencilla. De acuerdo a un estudio realizado en diciembre del 2008 por Pew Internet and American Life, se puede demostrar que los usuarios adultos de Internet que tienen un perfil en sitios de redes sociales se ha cuadruplicado en los últimos 4 años, es decir, del 8% que existía en el 2005 ha crecido a un 35% hasta este año. Más o menos corroborando lo que el conferencista anterior decía, Facebook es una de las redes sociales más grandes a nivel mundial y en el 2009, por ejemplo, se prevé que llegue a 200 millones de usuarios, ¿no? Entonces vamos viendo que este crecimiento en uso de redes sociales es masivo. Entonces son múltiples las ventajas que se pueden tener al ser parte de una red social. Pero si bien muchas de las personas que utilizan estas redes no son técnicos, hay que tener en cuenta 2 componentes que son muy importantes: la seguridad y la privacidad. ¿Por qué? Porque en las redes sociales estamos depositando información personal que en muchos de los casos está siendo utilizada con fines ilícitos. Se entiende seguridad como un proceso que se ejecuta para garantizar disponibilidad, es decir, que los sistemas, que los datos, que los servicios estén siempre disponibles a los usuarios autorizados en cualquier momento. Para garantizar integridad, que la información que nosotros como usuarios transmitimos llegue hacia el destinatario íntegra, completa, sin alteraciones. Y finalmente, para garantizar confidencialidad, es decir, que los datos que nosotros estamos utilizando sean accedidos únicamente por personas autorizadas, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la privacidad de nuestros datos. Sin embargo, esto no está en mente de la mayoría de los usuarios de redes sociales, por muchas razones. Muchos de ellos no conocen los riesgos de seguridad que están teniendo al exponer su información en una red social. Muchos asumimos que las redes sociales ya se van a encargar de proveernos características de seguridad y de privacidad. No se tiene muy claro o no hay mucha información a nivel de la red sobre estas problemáticas de seguridad. Y también se entiende que una red social es un sitio más seguro que otros sitios o que otras transacciones que se realizan en línea, como por ejemplo comercio electrónico, banca en línea. Pero hay algunos datos importantes que nos van a mostrar que el uso de redes sociales implica muchos riesgos de seguridad debido a la información que estamos depositando. De un estudio realizado en abril del 2008, se puede ver que un 48% de los usuarios de redes sociales configuró su perfil para que sea visto solamente por sus amigos, mientras que un 44% dejó que su perfil pueda ser visto por cualquier persona. Entre el 41 y el 44% dejan las opciones de privacidad por defecto. El 17% de los usuarios en general habla con gente que no conocen la realidad. Esto se da más entre los 16 y 24 años. Y el 35% habla con amigos de amigos. El 25% de usuarios registrados en redes sociales decían haber dejado sus datos personales en los perfiles: teléfonos, direcciones postal, correo electrónico, el lugar donde trabajan. Y generalmente los adultos más jóvenes eran los que mostraban mayor tendencia a hacerlo. De los estudios que se han hecho se dicen que porque los jóvenes sienten que son invencibles, entonces no está en nuestra mente en que alguien pueda utilizar nuestra información y podernos hacer daño a través de la misma.
El mismo estudio de Pew Internet and American Life pregunta a los usuarios de las redes sociales qué tan fácil es llegar a conocer a usted a través de la información que deje en una red social. Y el 43% de los usuarios adultos y el 23% de los usuarios adolescentes creen que sería fácil saber quiénes son a través de la información que han dejado en su perfil. Imagínense, esto quiere decir que es mucha la información que este porcentaje de usuarios está dejando sobre sí mismo. 33% de los usuarios adultos y 40% de los usuarios adolescentes creen que con algo de trabajo se podría llegar a saber quiénes son en base a la información de su perfil. Y únicamente el 20% de los usuarios adultos y 36% de los usuarios adolescentes creen que difícilmente se podría saber quién es en base al perfil. Existen un sinnúmero de riesgos de seguridad a los que podríamos estar expuestos por la información que estamos canalizando a través de las redes sociales. Vamos a nombrar algunos de estos. Por ejemplo, predadores sexuales, que son riesgos principalmente dirigidos a los niños. Un adulto puede hacerse pasar por un menor de edad y empezar a entablar una relación con él. ¿A través de qué? Se entera de los gustos, de las preferencias de la víctima. Entonces él va adoptando una identidad falsa que puede ser atractiva para el niño, ¿no? Luego trata de entablar una amistad, trata de pertenecer a su grupo de amigos, buscando una relación de confianza basada en empatía, en tener los mismos gustos, en tener las mismas preferencias, en hablar los temas que al niño le pudieran ser interesantes, hasta llegar luego a propiciar un encuentro presencial en donde se da lugar un ataque, de ataques a niños que se han dado a través de las redes sociales. Y aquí entra el tema de cuánto control tienen los padres sobre las redes a los que los niños están inscritos y sobre la información que en estas redes están aportando. Abusadores o acosadores, es decir, quienes basan su actuación en la información del usuario para atacarlo o para acosarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se puede encontrar mucha información vergonzosa o incriminatoria que una persona no pudiera querer mostrarle a todo el mundo. Por ejemplo, alguien de ustedes tendrá alguna foto, algún video, alguna información que no quiere que sepan sus padres, sus amigos o los jefes, por ejemplo. Entonces, esa información puede ser obtenida a través de las redes sociales por cualquier persona y este acosador puede luego buscar los medios, ya sea a través de la dirección, el teléfono, el trabajo, para ejecutar su ataque o en ese sentido acosar a una persona, ¿no? Ustedes habrán escuchado, y para quienes no, ya se han dado muchos casos a nivel mundial de gente que incluso ha sido expulsada de sus trabajos porque han tenido comentarios no apropiados con respecto a su trabajo o porque han sido delatados en cuanto a ciertas acciones y luego el jefe se ha enterado, el área de recursos humanos de sus trabajos se han enterado y estas personas han sido expulsadas. El uso de la información publicada para realizar ataques de ingeniería social. Los ataques de ingeniería social son muy interesantes porque consideran que el usuario es el eslabón más débil de un sistema, ¿no es cierto? De pronto estamos montando un sistema de facturación, le ponemos todos los mecanismos de seguridad, pero nunca le capacitamos a la cajera que no debe decir la clave a cualquiera. Entonces la cajera viene alguien, empieza a ser su amigo, a entablar una conversación, y al cuarto de hora sabe la clave del acceso al sistema de facturación. Entonces, ese es el concepto que utiliza la ingeniería social para robar información. Entonces, el uso de la información publicada en una red social es muy importante para este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque de esa información se pueden deducir contraseñas, se pueden resetear contraseñas. Generalmente una contraseña puede ser que las iniciales de la mascota, las iniciales de mi apellido, ¿sí? Entonces, con esa información que yo voy dando, puedo llegar a obtener esos datos como contraseñas, por ejemplo. O puedo suplantar a la víctima porque ya conozco información de la víctima, es decir, ya conozco cuáles son sus preferencias, cuál es su perfil, en qué trabaja, cuántos años tiene, y yo podría hacerme pasar por la víctima para obtener otro tipo de información. Entonces, es muy importante validar qué tipo de información tenemos disponibles sobre nosotros mismos en las redes sociales.
Tenemos nombres y apellidos, tenemos números de teléfono, nuestro número de teléfono móvil, tenemos fechas de cumpleaños, nombres de amigos, tenemos eventos especiales, en fin. También se pueden dar ataques contextualizados a través de la información que usamos de una red social, como el phishing o el correo no deseado o spam. El phishing no es más que una técnica que busca llevar a un usuario a un sitio no válido o a un sitio falso para obtener información confidencial. Entonces, como a través de la red social se han identificado los gustos y las preferencias de los usuarios, si me llega una página web que conoce mucho sobre mí o un correo de alguien que conoce mucho sobre mí, me va a aparecer un conocido, me va a aparecer en realidad que viene de un amigo. Entonces puedo empezar a ingresar información confidencial. Y luego el spam es un correo masivo que no se ha solicitado y que generalmente llega con ofertas de productos, de soluciones. ¿Qué pasa? Si la persona que envía el spam conoce tanto de mí a través de la red social, entonces es muy probable que yo acepte esa información que me está llegando a través del spam. El otro riesgo de seguridad es la vulnerabilidad de aplicaciones, es decir, las redes sociales. Miren que hace algún tiempo Facebook empezó ya a permitir el intercambio de aplicaciones entre sus miembros. Y esto es muy crítico porque primero se puede permitir el intercambio de aplicaciones de terceros, de aplicaciones vulnerables que pueden significar un malware en nuestro equipo, de aplicaciones maliciosas que no tenemos claridad en la funcionalidad que tienen, pero que aparentemente es algo que nos puede servir, y las empezamos a instalar y estas se convierten en un riesgo de seguridad. Hay muchas fundaciones que están llevando algunos proyectos a cabo para demostrar que este es un peligro real, y una de estas es la Fundación para Investigación y Tecnología Ford, que hizo una investigación o un proyecto en el que pusieron en algunos perfiles de los usuarios de Facebook unas fotos muy bonitas enviadas por National Geographic y sin mucha difusión, sin mayor difusión, en pocos días cerca de 1000 usuarios instalaron esta aplicación. Detrás de esta aplicación había un código que lo que hacía es empezar a generar peticiones contra un servidor. Si esta aplicación la instalaran el 50% de los usuarios de Facebook, pueden tumbarse muchos servidores, es decir, pueden ejecutarse ataques de denegación de servicio. ¿Qué sería? Tumbar un servidor para que no pueda dar respuesta a los usuarios válidos, ¿no? Entonces, en realidad, los usuarios no tienen la certeza de qué hace una aplicación determinada que podemos bajarnos de la red social. ¿Qué hacer para protegernos, no? A la final vamos a concluir que este es un tema de educación, pero hay muchas actitudes que deberíamos adoptarnos estos riesgos, ¿no? Usar contraseñas seguras. En primer lugar, las contraseñas no deberían deducirse de la información que estamos publicando en la red social. Si estoy diciendo que mi perro se llama Matías y mi contraseña es MTS, es muy fácil poderla deducir, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese tipo de consideraciones. Al menos estas deben ser de 8 caracteres alfanuméricos y considerar tener al menos 2 a 3 contraseñas para los diferentes sistemas a los que accedemos. Mucha gente tiene contraseñas para el correo electrónico, ingresa a redes sociales, tiene contraseñas para acceder a los sistemas de su trabajo y tiene contraseñas para hacer compras en línea. Entonces, nunca usar las mismas contraseñas en estos contextos, por lo menos diferenciar lo que son redes sociales, de sistemas críticos y de nuestro trabajo. Manejar un perfil restringido, limitando el acceso a la información de los diferentes usuarios. Si decimos que un gran porcentaje de usuarios de redes sociales dejan las configuraciones por defecto, una de las configuraciones por defecto es que nuestro perfil lo pueda ver cualquiera. Entonces, más bien debo empezar a restringir quién debe tener acceso al perfil. Y debe tener acceso al perfil solo las personas a las que nosotros hayamos autorizado. Una recomendación sería manejar al menos 2 perfiles. Un completo, que puedo dejarlo, digamos que puedo hacerlo visible solamente a mis amigos, a mis familiares, a quienes conozco físicamente. Y un perfil general que podría estar disponible para el resto de usuarios.
No publicar información sensible del usuario. Es decir, hay que abstenerse de publicar información personal, privada, confidencial, nuestra o de nuestros amigos. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿por qué? Porque esto puede permitir saber en dónde vivimos, en dónde trabajamos, cómo ubicarnos físicamente. Evitar publicar fotografías, videos personales, comentarios, bromas pesadas, información comprometedora que luego pudiera significarnos un problema en la vida real. Se debe analizar qué información nuestra puede ser vista por otros y evitar responder a quienes no conocemos y nos están pidiendo información adicional. Aquí hay que tener en cuenta que podríamos pensar que un atacante no puede entrar a nuestra información, pero un atacante puede llegar a nuestra información a través de un amigo. Un atacante puede tener acceso a la información de un amigo en una red social y a través de él puede llegar hasta tener nuestros datos. No compartir la lista de contactos. Esto va a dificultar enormemente las tareas del atacante. Muchos van a decir, ¿y entonces cómo me encuentran a mí? Bueno, hay otras herramientas en las mismas redes sociales que permiten hacer búsquedas específicas, ¿no? Pero la idea sería no compartirlo, o al menos restrinjo con quién voy a compartir la lista de contactos. Evitar dar información que permite, o evitar afiliarse a grupos que piden mucha información personal de nosotros. Es importante reducir la visibilidad de las acciones. No sé si a ustedes les pasa, pero muchos amigos de las redes sociales es lo que hago. Hoy actualicé mi perfil, hoy subí una foto, hoy cambié una dirección, hoy actualicé un nuevo contacto. Entonces, es importante eliminar esas notificaciones o notificar realmente a quién deberíamos. Si hicimos algún cambio en nuestro perfil, si añadimos algún grupo, si ponemos algún comentario, eso debería solamente llegar a ciertas personas. No instalar aplicaciones de terceros desconocidas. Para esto es necesario verificar la fuente. No debemos confiar de cualquier aplicación que esté puesta en la red social. En el mismo internet hay listados de malware o de aplicaciones maliciosas. Entonces, antes de instalar una aplicación, validemos que no sea parte, que no esté dentro de este grupo. Y es preferible no instalar aplicaciones de fuentes que no confíen. Como ven, existen algunos mecanismos y estrategias que se pueden adoptar para minimizar estos riesgos. Aquí quiero aclarar algo. Muchas empresas están trabajando en potenciar sus esquemas de seguridad, pero una red social es una aplicación que es muy utilizada hoy en día, que no se la puede restringir. Generalmente estas aplicaciones están restringidas en los bancos, por ejemplo, pero en entidades como universidades jamás podríamos restringir el acceso a estas redes. Entonces, las medidas que se deben adoptar para minimizar los riesgos son de otra índole. Por otro lado, si hay demasiadas restricciones, las redes sociales pueden terminar por desnaturalizarse, es decir, vamos terminando la creatividad y la comunicación, y ese no es el fin. Pero tenemos que tener en cuenta que nunca vamos a poder garantizar seguridad al 100%. Ningún sistema es 100% seguro. Pero muchos expertos han afirmado que el problema de seguridad en redes sociales es un problema de educación y de percepción. Como ustedes pueden ver, todas las posibles soluciones que yo les he comentado hoy son de actitud, de mejor uso de los recursos y de educarnos en el uso de las redes sociales. Debemos ser conscientes de estos riesgos. Hoy en día nuestra información está disponible a través de diversas fuentes. Fácilmente a través de un buscador podemos llegar a saber quién es A, B o C persona y a tener información abundante sobre esa persona, ¿no? Entonces hay que tener las medidas adecuadas y aprender a vivir con esta realidad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bien, la política de bloqueo, desde luego, no es la adecuada. Hay que hacer un trabajo previo de concienciación a los estudiantes, a los docentes sobre el uso de esto. Muy pocas de estas recomendaciones que he dado hoy y que parecieran sencillas, ¿no? Porque es muy sencillo manejar una buena contraseña, tener unas restricciones sobre nuestro perfil.
no son adoptadas en el campus. Y eso empezó a generar problemas de seguridad, empezaron a instalarse aplicaciones dañinas, han empezado a haber pérdida de información crítica. Entonces, sin no trabajar previamente en una educación, no podríamos dejar libertad total al uso de las herramientas. Sin embargo, la política de la universidad, y en eso sí quiero ser clara porque las autoridades tienen la misma visión, es no restringir el acceso a estos sitios. Hemos asumido que son parte de un convivir diario, pero tenemos que sí educar a la gente, empezar con campañas de educación de tal manera que se puedan adoptar al menos los requerimientos mínimos para poder tener un buen acceso y un buen uso del sistema como tal. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay algunos reportes y está en la bibliografía puesta al final. Ustedes tendrán acceso a esta información. En Brasil se han detectado ya algunos casos de acosos. De hecho, hay algunos casos de acosos y de secuestros a los que se han podido ejecutar a través de la información de la red social, ¿no? Ustedes van a poder leer, hay algunos informes bastante interesantes sobre investigación del crimen, sobre actitudes, comportamientos y uso de las redes sociales, y en estos informes ustedes podrán tener datos detallados de cuántos incidentes ya se han generado a través de este mecanismo. O sea, no es algo de ciencia ficción, más bien es una situación real que si ustedes luego se ponen a analizarla y a revisar sus entornos, sus configuraciones, van a ver que en realidad estamos exponiendo mucha información hacia terceros. Les agradezco entonces por su atención.